Social. Ciudad Capital. Ya estamos en la sección de social de Ciudad Capital y bueno, comentarles, como decía Alberto al principio de este programa, hay una noticia importante en la Ciudad de México que de hecho pues es un tema exclusivo de Ciudad Capital, la creación de un nuevo sindicato al interior del metro. ¿Por qué cobra relevancia y por qué no es un tema menor? Porque el líder del sindicato del metro lleva 23 años en el poder, ¿no? En este sindicato el único, nacional, el sindicato nacional. que le llaman el mayoritario de los propios trabajadores. El mayoritario, ¿no? Este sindicato que aglutina la fuerza de Fernando Espino, un hombre que también ha jugado a través de ese capital político que ha conservado en la Ciudad de México durante la transición de todos los gobiernos de izquierda. Pues él ha logrado pasar por el PRI, por el PANAL, ser por diputado, el Verde, ser diputado local, ser diputado federal y enfrentado graves crisis y poniendo en jaque muchas veces al sistema de transporte colectivo metro cuando hay ahí algún desajuste por el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esta es una noticia muy importante. Y bueno, se le ha incluso vinculado hasta con Morena, ¿no? En esta elección del Estado de México. No se le vinculó, más bien fue público, ¿no? Que sí, estuvo en la exacto. foto acompañando a Delfina Gómez, dándole su respaldo en el Estado de México. Obviamente tienen una base muy fuerte también en aquel lado. Y es que es complejo. Lo que siempre se ha manejado es que Fernando Espino ha venido brincando por años, por lustros, entre diputado local y federal y de regreso, pues porque le interesa el fuero debido a toda la cola que podría traer atrás y todos los intereses e irregularidades que hay en el sindicato del metro, que en algún momento podrían cobrarle facturas y tener que ir a rendir cuentas, y pues el fuero lo ampararía frente a esa situación, además de que el propio fuero y esa posición como legislador lo pone en una situación privilegiada de presión política. De lograr acuerdos, ¿no? De lograr acuerdos. Y bueno, comentarles a nuestros amigos, en el metro existen ya ahora, en este momento, 4 sindicatos. Uno es el sindicato mayoritario, como se los comentábamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, que es el que encabeza Fernando Espino, y pues los Pérez Negrón, la familia Pérez Negrón. Después está el Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que obtuvo su toma de nota en el año 2001. Después está la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro. Y ahora, lo que nos ocupa en esta nota, es el Sindicato Mexicano de los Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Su dirigente se llama Héctor Homero Zavala Zavala. Platicamos con él, fuimos a las instalaciones del metro, allá en Zaragoza. Tuvimos que movernos de su oficina porque hay presión contra él para que no haya esta organización sindical nueva. Tuvo mucho cuidado en que pues sus jefes directos no lo vieran platicando con nosotros, porque eso le iba a generar en ese momento algún problema. Represalias las ha tenido por tratar de organizar este gremio. Nos dice, son 34 personas las que integran la dirigencia pues sindical directa, y pues hace 2 meses, acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar la toma de nota. Él nos comenta que ya pasaron los 2 meses legales en los que la Junta Local tendría que darles la toma de nota, y ahora aplica la afirmativa ficta, y por eso ya se pueden considerar que el Sindicato Mexicano de los Trabajadores del STC existe, y así nos lo plantea Homero Zavala. Pero el registro lo estamos haciendo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Están en ese trámite ahorita? Así es, ya pasaron los 2 meses en los cuales nos tenía que haber contestado la Junta. Dice la ley que si en 2 meses no se contesta, se da por autorizado. Como afirmativa ficta. Así es. ¿Cuántos trabajadores integran este nuevo sindicato? Bueno, la ley marca que para formar un sindicato lo puedes hacer con 20 personas. Nosotros nos organizamos, fuimos 34 personas las que estuvimos de acuerdo en formarlo, y así se formó con 35 personas. ¿De qué áreas? De todas las áreas, afortunadamente, tenemos un representante de cada área, entonces están abarcadas todas las áreas del sistema. Ahí está la versión de Homero Zavala para darles a ustedes este contexto.
Importante saber qué es lo que pudiera estar detrás, ¿no? Esta motivación quizá también de ir menguando ya la fuerza de Fernando Espino, o de que se estén cumpliéndose estos derechos que tiene cualquier trabajador de ir creando nuevos sindicatos si consideran que el mayoritario no les cumple sus demandas, ¿no? Ahora que el metro está en el ojo del huracán, ¿no? Que diario se nos descompone y se truena con la lluvia. O que tiene fuentes brotantes, Brotantes, como ocurrió en la estación Panteones la semana pasada con las lluvias, o ¿no? cortocircuitos. Cortocircuitos. Sí, metro insurgente, ¿no? Así es, o que no se sienten representados por los otros sindicatos que existen. Pero además, recordar que el colapso que tuvo la línea 7 fue por un pleito de Fernando Espino, ¿No? de que no fueran los operadores, ¿no? O sea, creo que sí hay un ambiente político tenso al interior del metro, y que también la gente a veces desconoce cuando se queja del mal servicio del metro. Solo se quejan de la autoridad, ¿no? Que es la que está rebasada, Así es. pero desconocen que también parte importante, o más bien todos los que trabajan ahí, salvo los de confianza, pues es gente que responde en su mayoría a Fernando Espino. Así es. Y en ese sentido es que nos habla Homero Zavala, pues, de por qué crean este sindicato. Y dice, no nos sentimos representados por el gremio, el mayoritario, y por los demás que existen. Y esas son las palabras como lo explica el mismo dirigente sindical. No estamos nosotros con una meta en contra de alguien o en contra de algo, ¿no? Lo que nosotros queremos es que los trabajadores se sientan representados. Ese es nuestro reto, defender realmente a la base trabajadora, que busquen una opción, que tengan una opción, ¿no? Es algo que nos permite la libre sindicalización, poder escoger dónde tú te sientes representado. Y nuestro reto es ese, ante la base, que ellos se sientan representados. 3 sindicatos registrados, hay otro ahí que está en pleitos toma de nota, pero bueno, formalmente son 3. ¿Por qué un nuevo sindicato? Bueno, la opción surge entre compañeros, el hartazgo de lo que estamos viviendo actualmente y esa falta de representación, ¿no? Nosotros nos sentimos, o la mayoría, la base no se siente representada, nos falta un liderazgo, nos falta alguien que realmente defienda nuestros derechos. Hay un compadrazgo ahí entre pues algunas autoridades de la empresa con los sindicatos, ¿no? Cuando ya las sanciones se arreglan por teléfono, cuando en vez de que te representen te dicen, ¿sabes qué? Fírmale. O sea, el sindicato ya te está sancionando. Eso es lo que pasó, ¿no? Esa es la problemática que nosotros vimos y por eso tomamos la decisión de formar un nuevo sindicato. Esos son algunos de los argumentos que da Héctor Zavala, pero hemos sabido, incluso por material periodístico que se ha difundido durante muchos años, en estas confrontaciones que ha tenido Fernando Espino con los distintos dirigentes del metro. Por ejemplo, cuando estuvo Joel Ortega como director, Joel Ortega tuvo una estrategia pues muy dura contra Fernando Espino y dio a conocer que tenía una serie de irregularidades, que administraba muchos negocios al interior del metro, venta de plazas, que había favorecido a sus familiares, a sus hijos. Incluso ese sindicato se hace llamar como familia metro, porque prácticamente las plazas se van heredando y todos los que participan, o por eso también están tan bien cohesionados, es porque la mayoría de los trabajadores del metro son familiares, ¿no? Entonces es algo que quizá como trabajador es difícil romper con esas inercias, ¿no? De esos sindicatos. Sí, les voy a leer una parte de una declaración que hacen en su fanpage los integrantes del sindicato mexicano de los trabajadores del STC, este nuevo gremio que encabeza Homero Zavala y que compartió una de las personas que nos llevó a este tema. Se llama Marco Velázquez, que hace un tiempo lo conocimos, ya tenemos cierta amistad de hace muchos años, y él trabaja en el metro y nos hizo saber pues que existe este nuevo sindicato. En esta fanpage del sindicato mexicano dicen pues lo siguiente: quieren un reparto justo y equitativo y escalafón de las plazas, que entren nuestras familias sin favores sexuales o una eterna espera hasta que se dignen dar un derecho humano como es el trabajo. Queremos un metro sin amenazas, un metro para todos y no de unos cuantos que se han enriquecido con las cuotas sindicales. Queremos ser parte de un cambio del país, pero tenemos que iniciar con nuestra casa laboral. Queremos trabajar, queremos que se respete la libertad de pensamiento, que se mejore la calidad laboral de todos los que trabajan en el metro. Y en ese sentido, Homero Zavala también nos explica
que pues parte de las inconformidades y que pues se ha sabido siempre, pero siempre ha sido un secreto a voces, son las ventas de plaza, y así nos lo dice este líder sindical. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan como trabajadores sindicalizados? Los problemas más graves, más frecuentes. Pues sobre todo el compadrazgo que existe o la manipulación en las comisiones mixtas de seguridad y higiene, en la comisión de capacitación. Actualmente, para que tú puedas ascender o subir de puesto, al presentarte a un examen resulta que sacas 0. O sea, llevas 5, 6, 7 años, 10 años, 20 años conduciendo un tren en el cual es tu diario vivir, y resulta que presentas un examen y sacas 0. Entonces no podrías ni siquiera estar conduciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente esas comisiones están manipuladas, pues para que pasen solamente las personas que el mayoritario quiere, ¿no? Uh-huh. O la manipulación que existe ahí con algunas autoridades de la empresa, y pasa pues quien está bien apalancado, o quien es compadre de, o quien es amigo, ¿no? Ahí se manipula, a veces se dice que hasta pues quien dio una lana, ¿no? Grave lo que señala este dirigente sindical. Sabemos que la vida en los sindicatos en general es compleja, ¿no? Uh-huh. Siempre hay estas demandas, denuncias de grupos que se logran empoderar, y a partir de allí pueden cometer infinidad de excesos. Pues es muy importante que se cree y que se polemice sobre esto que está pasando al interior del metro, porque también de ahí parten muchos de esos problemas del servicio. Cierto. Y bueno, pues el pasado 19 de junio, este nuevo sindicato, algunos de sus trabajadores, realizaron una movilización del Metro Salto del Agua a la sede central del metro en la calle de Delicias, en donde pues fueron recibidos por Roberto Asbel, subdirector general de Administración y Finanzas, y después de ahí se fueron al gobierno de la ciudad, en donde fueron recibidos por Manuel Granados. La intención era notificarles a las autoridades que ellos ya existen como sindicato, en virtud de que ya tienen esta afirmativa ficta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y pues bueno, lo que también nos comentaba Homero Zavala es que pues, estas movilizaciones que han hecho no han estado exentas de represalias. Él, como líder sindical, pues nos comenta que lo han cambiado de horarios de trabajo, lo han puesto en una jornada laboral justo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para que no tenga tiempo de ir con sus agremiados, de organizarse. Pues el horario laboral que tiene pues le impide todo eso, ¿no? Entonces incluso lo han cambiado de funciones que no le corresponderían hacer, y lo tienen, pues dice, encerrado en una oficina. Así lo explica. ¿Han recibido algún tipo de presión del sindicato mayoritario o de los otros sindicatos existentes ante, obviamente, crear un nuevo sindicato requiere una organización, una movilización interna? ¿Eso le ha generado ruido a los otros sindicatos? Ha habido represión por parte de, te digo, no de todas, de algunas autoridades. Inclusive tenemos videos, tenemos algunos mensajes ahí, donde ciertos directores o gerentes que están en compadrazgo con el mayoritario, pues han querido hacer cierta represión, ¿no? Yo he vivido esa represión, me han cambiado de horario, me han dado inclusive un oficio donde me prohíben casi salir de mi silla, no puedo moverme, ¿no? Cuando mi plaza implica que yo tengo que ir a supervisar ciertos trabajos. De hecho hay una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, estamos en el desahogo de pruebas de esto que te estoy comentando. Tengo videos del director de área, de algunos directores, donde me dicen que pues fue por indicaciones del sindicato o del mayoritario. Así lo dice, ¿no? Lo dice específicamente, te lo digo abiertamente porque lo tengo grabado. Dice que primero fue un José Pérez Negrón, luego un Jesús Pérez Negrón, luego un Espino, que fueron los que fueron a pedir que me movieran de horario y de turno, ¿no? Para no permitirme que yo haga este asunto, que nos organicemos, que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Para hacer esta representación. Ahí dejamos el tema de esta noticia de la creación de un nuevo sindicato al interior del metro. Esto tendrá consecuencias, como él lo señala muy bien, lo sabe, es un tema muy ríspido sobre todo, y es muy importante que la ciudadanía también conozca
estos conflictos que hay al interior de un sistema tan importante que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México, pero ahí lo dejamos como un tema sindical. Más adelante estaremos comentando cómo avanza y cómo se va dando estos cambios y matices, y también en qué tema o en qué forma sigue el funcionamiento del metro. Pero hablando de temas sindicales, pues una muy mala, diría yo, una muy mala noticia otra vez para el periodismo, que tiene que ver también con el sindicalismo, que tiene que ver también con los contratos laborales. ¿Con derechos? Con derechos. Y pues me refiero al conflicto que estalló, la huelga que estalló en La Jornada, el periódico La Jornada, un periódico pues emblemático para la izquierda, para la Ciudad de México también, para la sociedad mexicana. Ahí se escribió o se ha escrito pues gran parte de cómo se ha ido consolidando este país, esta democracia, y siempre desde el periodismo pues es triste, lamentable ver el cierre, la caída de un medio, y eso es algo que pues nos preocupa, y por supuesto toda nuestra solidaridad con los compañeros que tenemos, amigos, grandes amigos de La Jornada, muy profesionales, que siempre han sido dedicados a su trabajo con esmero. Pues qué lamentable que estén viviendo esta situación que ya se había pues venido generando en los medios acerca de pues las reducciones por parte de los directivos de manera tajante para restarles derechos laborales que había conquistado el sindicato, como lo hace o lo debe de hacer siempre un buen sindicato. Y en esta ocasión pues parece que la crisis financiera los ha rebasado y el asunto está muy complejo. Solo yo diría pues la solidaridad. La solidaridad con ellos, con un medio que ha sido emblemático, como tú lo has señalado, en la historia reciente del periodismo, que ha hecho un periodismo crítico, un periodismo incisivo, y que bueno, pues yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, o sea, teníamos que, era casi moda llevar La Jornada bajo el brazo y leer a los articulistas, a los periodistas que en ese momento escribían, y que muchos de ellos todavía lo siguen haciendo, y esperemos que lo sigan haciendo con el profesionalismo que los ha caracterizado. Pero desgraciadamente dentro de este conflicto sindical pues empiezan a surgir las versiones de división entre los propios trabajadores. Se menciona que pues esquiroles están intentando romper la huelga, acusándola de ilegal, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tendría que declarar ilegal la huelga porque tal no existe. Y en ese sentido nos llegó una información relacionada justo con esto, una carta que circuló entre los propios trabajadores de La Jornada, suscrita por Demos Desarrollo de Medios S.A. Se señalaba esta carta que la huelga, en caso de estallar, de cualquier forma debe ser inexistente, dado que el sindicato no cumplió con sus estatutos al no contar con 60% de la aprobación de los trabajadores sindicalizados para ratificar ante la Junta y estallar la huelga. Asimismo, se señala en esta carta, la huelga tiene como objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, y en el caso en particular de la empresa ya acreditó de manera fehaciente y ante la autoridad competente que para equilibrar los factores de la producción lo que se requiere es una disminución de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo de la forma en la que establece el laudo por el que dicha huelga carece de objeto. Y bueno, sin mencionar, es cierto, lo hemos sabido por los propios colegas, compañeros, amigos que trabajan ahí, que tuvieron una reducción importante de sus prestaciones laborales, y que eso incluso implicó una reducción de su salario quincenal y mensual casi hasta de la mitad, ¿no? Así es, y con muchas prestaciones también recordadas. Decirle a la audiencia que La Jornada es uno de los medios que tenía mejores salarios, sí, que tenía mejores derechos laborales conquistados, era digamos un ejemplo, así es, ¿no? Referencia, y que se instale en esta crisis nacional de periodismo, porque además en recientes fechas pues han fallecido, bueno, no han fallecido, han sido asesinados dos de sus grandes periodistas corresponsales en Chihuahua, Miroslava Brecht, y en Sinaloa, Javier Valdés, en medio de esa crisis, de esta discusión, de esta agenda de periodistas que se ha puesto en la mesa a nivel nacional, que atraviesa por los temas laborales, por los temas de un mejor ejercicio pleno del periodismo, y que se viene a conjugar con esta
viabilidad de cómo se deben de financiar los medios de comunicación, de cómo deben de ser sus planes de negocio y cuál es la importancia que tiene un medio de comunicación y el periodismo dentro de la sociedad. Creo que eso ya lo vamos a estar viviendo mientras esté esta huelga. Se sabrá, pues muchos extrañaremos La ciudad perdida de Miguel Ángel Velázquez o las coberturas de Raúl Llanos, de grandes amigos que han estado ahí siempre haciendo un periodismo de calidad. Así es. Y tú has mencionado dos, pero nos faltaría espacio en este No, programa no para acabamos. mencionarlos a todos, ¿no? No acabamos. Grandes amigos, los refiero porque son también de los que han hecho periodismo en esta Ciudad de México, en este programa que es de la ciudad capital. Pero bueno, ahí lo dejamos este tema y vámonos ahora a la entrevista que tenemos preparada.